Estimados amigos, con el gusto de siempre los saludo. El día de hoy estaremos dándole continuidad al seminario Triunfando en Ventas y en esta ocasión detallaremos los compartimentos estancos del proceso de ventas pendientes de desarrollar, consistentes estos en los siguientes: metas y objetivos, acción inmediata, visitas y contactos. Todos estos son las acciones físicas necesarias para seguir un excelente proceso de ventas que nos garantizan un óptimo resultado. La carencia de uno de estos pasos o la mala actuación de cualesquiera de ellos echará por la borda la posibilidad de obtener la venta. Metas y objetivos. Establecer metas. Cuando hablamos de establecer metas, casi siempre nos imaginamos algo muy alto, casi inalcanzable. Y de hecho así lo sentimos, y la realidad es que en vez de meta se convierte en un deseo, una ilusión, una quimera, en algo que quizá algún día tengamos en nuestra vida. Así sea un buen sueldo, o un buen ingreso, una buena casa, o un buen auto, o terminar una carrera. Una meta, cuando es perfectamente meditada, analizada, sopesada y sobre todo deseada, con un verdadero interés, esa meta será, a no dudarlo, alcanzable y hasta superada en toda su magnitud. Pero, ¿qué es una meta? ¿Cómo se puede definir? ¿Cómo se podrá analizar para una mayor comprensión? Vamos a verla, parte por parte. Y aquí se nos ocurre pensar que para que una meta o propósito sea logrado, primero debemos tener un móvil. Móvil, es decir, algo en nuestro interior que nos mueva a realizar una muy poderosa razón para que nos contagie de interés por todos los sentidos en nuestro ser para lograr lo que nos hemos propuesto. Ese móvil puede ser en todos los aspectos. En el aspecto económico, un ingreso lo suficientemente atractivo como para vivir con ciertos lujos, ahorrar para nuestra vejez, etc. En el aspecto social, que nos permita figurar en la sociedad como una persona altruista y filantrópica y participar en clubes y organizaciones profesionales. En el aspecto cultural, poder terminar una carrera o un curso intensivo que nos abra nuevos campos y conceptos en nuestra vida diaria. En fin, los móviles o razones para lograr la meta trazada pueden ser tan variados y ambiciosos como nosotros queramos. Una ventaja extra es que una vez que la mente y la conciencia se acostumbran a trabajar a base de metas y éstas se empiezan a lograr, los objetivos son cada vez más ambiciosos y atractivos. Así que el primer factor a buscar para una meta es un buen móvil o razón. La letra M de la palabra meta. Entusiasmo. El segundo factor, y no por estar en segundo lugar es menos interesante e importante, es el entusiasmo que debemos tener para lograr una meta. Cuando verdaderamente nos entusiasmamos por algo, nos endiosamos y solamente de esto estamos hablando, comentando y pensando, y mediante un mecanismo interno, esta idea al final se vuelve realidad. Entusiasmo genera entusiasmo. Y cuando nuestra meta se ha metido en nuestra sangre, cuando nos enamoramos de lo que verdaderamente queremos, al final lo obtenemos. Recordemos cuando nos encontramos ante la persona que un día iba a compartir nuestra vida. Empezamos a tejer nuestros pensamientos en torno a esa persona. Poco a poco fuimos captando su interés, hasta que esa persona se interesó en nosotros. Y así fue que pronto logramos la meta de conseguir su cariño. Y al final terminamos casándonos y logrando nuestra mayor ilusión. Asimismo, debemos enamorarnos y entusiasmarnos de nuestra meta y al final la conseguiremos. La letra E de la palabra meta. Trabajo. El tercer factor sin el cual ninguna meta, por mucho que lo queramos, se logrará, es el trabajo. Es decir, una vez que hemos determinado qué es lo que queremos hacer, debemos trabajar incansablemente para lograr los resultados deseados. Nada se consigue sin este factor, trabajo. Pues nada que valga la pena viene sin esfuerzo, porque cuando lo obtenemos sin ningún sacrificio, pronto lo perderemos o no lo apreciamos.
Además, cuando nos acostumbramos a poner metas y luchamos por lograrlas, el éxito obtenido nos llevará a marcar metas cada vez más y más altas. Es como los récords en los deportes. Cuando se establece un nuevo récord mundial, todos los atletas empiezan a entrenar y desarrollar técnicas y habilidades para llegar a implementar otro nuevo récord. Así será su meta. Si usted está cada día superándose, el trabajo para lograr el objetivo será una distracción, una terapia, algo tan apasionante que no querrá que el día se termine hasta haber coronado sus esfuerzos. Letra T de la palabra meta. Actitud del triunfador. El cuarto y último factor que se debe vigilar para el logro de las metas es una verdadera actitud de triunfador. Pues si desde el momento que plantea el tamaño de su meta ya está derrotado mentalmente, por mucho interés que tenga en lograr su objetivo, por mucho entusiasmo o amor que le ponga, y no importando qué tanto trabajo haga, si su fe no está debidamente encaminada, no será posible lograr su objetivo. Se debe estar muy consciente de este último ingrediente y que esté muy claro en su mente, que verdaderamente sienta que hay un 100% de posibilidades de éxito, que no exista ninguna duda al respecto y entonces su meta será totalmente realizable. Letra A de la palabra meta. Concluyendo, podemos decir que la palabra meta se compone de los siguientes factores: móvil, entusiasmo, trabajo, actitud del triunfador. Ahora, con toda esta información, determine usted cuál es su meta en la vida. Uno de los primeros gerentes para el cual trabajé me dijo una vez: me reuniría con un prospecto en la punta del asta bandera, justo al sonar las 12 de la noche anunciando la llegada del año nuevo, si creyera que tengo la posibilidad de hacer una venta. Yo no soy particularmente afecto a las alturas, pero supongo que tratándose de una venta que tuviera probabilidades de realizar, sería el primero en trepar al asta de la bandera con una orden en blanco, linterna eléctrica y mi inseparable bolígrafo. Para tener éxito en nuestra profesión hay que ser flexibles, es decir, estar preparado para hacer cosas fuera de lo común. De lo contrario, usted no será nada más que un tomador de pedidos. Durante mis viajes por todo el país me ha provocado desconcierto el descubrir cuán grande es el número de vendedores que no comparten esta manera de pensar. No quieren saber nada de algo que no encaje dentro del programa preestablecido. Tengo que estar en casa a las 6 en punto para la cena, dijo una vez un vendedor. Y otro me confesó: nunca me perdería el partido de fútbol americano de los lunes en la noche. Bueno, si uno se conforma con ganar 10,000 o 15,000 pesos mensuales, hará bien en llegar a tiempo a la casa para cenar y no perderse por nada del mundo el partido de fútbol. Pero si por el contrario usted desea sinceramente escalar posiciones dentro de la profesión y obtener más altos ingresos, entonces será imperativo que esté disponible las 24 horas del día. Debe estar preparado para vender en la mañana, a mediodía y en la noche, cualquier cosa y en donde sea. A veces es necesario hacer nuevos sacrificios, trabajar horas extras y tomar ocasionalmente la sopa fría. Pero todo esto bien vale la pena a cambio de estos cheques de comisiones cada vez mayores que empiezan a llegar todos los meses. En otras palabras, que hoy como ayer usted obtiene del vender exactamente lo que está dispuesto a darle. Nada más, sí, ni nada menos. No lo olvide, si espera tener sustanciales ganancias en la industria de las ventas, no puede fijar límites estrictos a su jornada de trabajo. El letrerito diciendo fuera de servicio hay que dejarlo para los taxistas. En lo que a nosotros respecta, siempre tenemos que estar en servicio. Por lo tanto, cuando llegue su turno, todo dependerá de usted. ¿Qué es más importante? ¿Ese partido de fútbol? ¿Ese compromiso de cenar? ¿O el nombre del señor fulano de tal estampado en la orden de compra? Yo sé cuál será mi elección. ¿Cuál es la suya?
La renuencia a hacer visitas. Aunque posiblemente la mayoría de los vendedores no lo admiten, aún así, casi todo vendedor en el mundo tiene una razón definida para no tener más éxito del que ha tenido hasta ahora. Algunas de esas razones denotan una imaginación bastante mal aplicada. Por ejemplo, él puede pensar que es la apariencia física, sobre la cual él no tiene ningún control, falta de educación formal, un impedimento en el habla o conflictos emocionales profundamente arraigados. Muy pocos de los vendedores mediocres aceptarán el simple hecho de que el fracaso yace dentro de ellos mismos y que las razones que ellos dan en realidad no son razones, son excusas. Una excelente demostración de la excusa, razón dada por el vendedor promedio, es su renuencia a hacer visitas. Si se me pidiera que yo personalice una sola causa por encima de todas las demás para fracasar en ventas, esta sería la renuencia a hacer visitas. ¿Por qué un vendedor, un persuador profesional, deliberadamente rehúye visitar a un posible cliente? La respuesta más obvia es el miedo. Miedo de ser rechazado. Miedo de ser herido en la parte más sensible de la anatomía de un vendedor, su orgullo personal. Sin embargo, el miedo no es la única razón para la renuncia a hacer visitas. Muchas visitas de ventas son pospuestas indefinidamente porque estas pueden ser perturbadoras, pueden alterar lo que de otra manera sería un día placentero y memorable. Pero estamos en el negocio de las ventas, no en el negocio de mantener una agradable autoaprobación. Hay que admitir que la perspectiva de visitar a personas que no nos quieren ver y discutir algo que ellos no quieren discutir no está diseñada para levantar la moral. Toda falla en la preparación anticipada de una venta, toda presentación de ventas mal preparada, todo momento de esfuerzo perdido porque el itinerario no está bien organizado, es prueba de que nosotros ponemos orgullo personal y aprobación por encima del éxito. Ahora bien, Tom Hawkins, el mejor capacitador del mundo, en una de sus conferencias, recomendó a los vendedores que son un tanto renuentes a hacer visitas por cualquiera de las razones antes mencionadas y que a la postre van minando su entusiasmo, que hagan más visitas. Él aconsejó, si le parece que su entusiasmo disminuye, haga más visitas. Esto no siempre es posible, dirá usted. Contra ello pueden aducirse razones tan de antiguo sabidas como que nadie compra los sábados por la mañana, en vísperas de Navidad, en Semana Santa, en el mes de agosto. ¿Qué es lo que hace el vendedor no profesional cuando sufre un par de fracasos? Abandona la partida y se mete en un cine o en una cafetería. Lo que necesito para rehacer mis ánimos, dice, es un poco de distracción. ¿Acaso distrayéndose aumenta su entusiasmo y sus ganas de reemprender el trabajo? Nada de esto, sino todo lo contrario. Hace ya varios años, William James descubrió que cuando uno se esfuerza por hacer algo, llega un punto en que lo vence la fatiga y que para salir de dicho punto parece que no se tiene energía suficiente. James insiste en que luego surge en él un segundo impulso. ¿Persistirá usted hasta conseguir dicho segundo esfuerzo? Si ya no es usted muy joven, recordará a Ruth Nichols, quien fuera un gran aviador de su época. Ruth tuvo un terrible accidente estrellando su avión y permaneciendo en el hospital durante varias semanas. Casi antes de que pudiera volver a caminar, volvió a subirse en un avión. Se hizo llevar hasta el campo de aviación, se elevó en un aparato y no lo hizo porque tuviera ganas de volar. No, lo hizo porque temió que si esperaba más tiempo, lo dominaría el pánico. Cuando usted vea su argumentación de ventas amenazada con estrellarse, no ceda, aguante firme y afronte el peligro. Vuelva a remontar el vuelo. No haga entonces el número de visitas que tenía por costumbre. Haga el doble. Recuerde, para curar las preocupaciones, el trabajo es lo más eficaz. Contacto. En este compartimento estaremos hablando del siguiente paso del proceso de ventas, el denominado contacto con el prospecto.
Quisiera aquí hacer mención de que de nada le sirve al vendedor que tenga una excelente actitud mental positiva, que traiga todo el entusiasmo que el ser humano puede poseer, que cuente con la elocuencia de un orador griego y el conocimiento profundo de las mejores técnicas de ventas, si dicho vendedor no logra estar frente a frente con un prospecto. Es indudablemente cierto que el principal problema de un vendedor es saber rodearse de una extensa cartera de clientes, o bien que sepa dominar algún sistema de trabajo que le permita la búsqueda de clientes para asegurarse que en todo momento tiene frente a sí a un prospecto. Quizá resulte un tanto ilógico esto que les voy a decir. El vendedor debe aprender a buscar prospectos lógicos. Pero, ¿cuáles son los denominados prospectos lógicos? Son los candidatos a clientes que deben de reunir 3 características especiales que nos hagan abrigar esperanzas de poder convertirlos en clientes. Dichas características son capacidad. Esto es personas que tengan capacidad económica de compra, ya que de nada sirve tener los mejores argumentos de ventas para ofrecer el mejor producto del mercado y sobre todo al mejor precio posible si nuestro prospecto no reúne esta primera característica, la solvencia económica para poder adquirir nuestro producto o servicio. Autoridad. El siguiente requisito que se busca en un prospecto lógico es que tenga cierta autoridad para poder decidir la compra, es decir, que cuente con el poder de decisión, ya que de no ser así difícilmente podremos cerrar la venta, al menos en esa primera entrevista. Necesidad. Y finalmente que el prospecto tenga necesidad de nuestro producto o servicio, ya que de nada servirá que tengamos el mejor producto del mercado si el cliente no tiene ninguna necesidad de poseer nuestro producto, sin importar que tenga la capacidad económica para comprar o que cuente con toda la autoridad para decidir la compra. Definitivamente ese prospecto no comprará. Estas 3 características, capacidad, autoridad y necesidad, forman con sus iniciales el acróstico CAN para efectos de memorización. Aquí quiero detenerme un poco para hacer mención de que lamentablemente existen pseudovendedores que no respetan estas 3 características de un prospecto lógico, y aún sabiendo que carece el prospecto de una o 2 de estas características, realizan su labor de ventas y terminan haciendo la venta, dejando al cliente con un mal sabor de boca después de que el vendedor se retira, ocasionando así ventas mal cimentadas, cancelaciones de pedido o faltas de pago. Introducción. Ha llegado el momento esperado, el momento de la verdad. Ya estamos en presencia de nuestro cliente. ¿Y bien? ¿Qué sigue? Bueno, primero lo primero. Sépase que hemos logrado llegar hasta este punto, estar por fin en presencia de nuestro cliente. Suena fácil, pero esto significa un gran avance en donde han fracasado un sinfín de vendedores que se han quedado en shock en sus primeras tentativas de la búsqueda de clientes. Pero no es momento de cantar victoria, pues ahora viene lo más interesante, lograr ser atendido por nuestro prospecto. Por ello, debemos de estar debidamente preparados para desarrollar un efectivo argumento de ventas para lograr captar la atención del cliente hablándole de temas que resulten de su interés. Lo que es muy importante resaltar es que en esta etapa estaremos trabajando con el factor tiempo en nuestra contra, pues solo dispondremos de unos cuantos segundos para captar la atención. Son segundos vitales, pues una argumentación deficiente hará que nuestro prospecto nos rechace y no podamos continuar con los siguientes pasos del proceso de la venta. Recuerde usted esto. Lo primero que debemos lograr es obtener una buena impresión de nuestro cliente, respetando siempre la máxima que indica que no se puede tener una segunda oportunidad para lograr captar una buena primera impresión. Te guste o no, hay situaciones en la vida en las que es importante causar una buena primera impresión.
Si lo que quieres es conseguir la aceptación por parte de ese prospecto, te aconsejo entonces que sigas los 10 puntos que aquí te compartimos. Y es que en este tipo de situaciones probablemente solo tengas una única oportunidad para proyectar una buena impresión. Las personas formamos opiniones de los demás con solo unos minutos, y es por eso que debes estar preparado para mostrar tu mejor versión. Esto no significa que debas aparentar ser un alto ejecutivo cuando no lo eres, pero aún y así, siendo tú mismo, la actitud o los nervios te pueden jugar una muy mala pasada. La ciencia ha demostrado que la primera impresión se consigue en tan solo 7 segundos desde que conoces a alguien. Por tanto, cuando conoces a gente nueva, te hacen un rápido escáner de tu sonrisa, tu manera de dar la mano, la forma de presentarte, etc. A medida que van pasando los minutos, van pensando si eres digno de confianza, si eres genuinamente buena persona, si quieren seguir conociéndote o si quieren seguir trabajando contigo. Como puedes ver, muchas preguntas se van respondiendo en esos minutos críticos. Lo que van en ti y lo que les haces sentir va a marcar si siguen teniendo contacto contigo o no. Consejos para dar una buena primera impresión. La gente puede olvidar lo que has dicho, la gente puede olvidar lo que has hecho, pero nunca olvidarán cómo les has hecho sentir. Piénsalo unos segundos. Tú también te formas una primera impresión de la gente que conoces por primera vez. Así que debes saber que en alguna ocasión te habrás equivocado juzgando a los demás antes de tiempo. Para evitar que esto te suceda a ti, te invitamos a que sigas los siguientes consejos. Número 1. Sé puntual. Primero de todo, debes ser puntual. A nadie le gusta que llegue tarde la persona con la que han quedado, a menos si es una entrevista de ventas. Sé consciente de esto y date el tiempo suficiente para llegar a la hora, porque de lo contrario puede que no tengas una segunda oportunidad. 2. Observa el lenguaje corporal. Tu lenguaje corporal habla silenciosamente sobre ti. Varios estudios han demostrado que tiene 4 veces más importancia que las cosas que puedas decir. Mirar a la persona a los ojos mientras le hablas o darle la mano de manera firme es importante para dar una primera buena impresión. 3. Sonríe. Pese a que la sonrisa tiene que ver con el lenguaje corporal, separarla del punto anterior es importante para recordarlo. No es necesario que muestres los dientes, pero no hay nada que cree una mejor impresión que una gran sonrisa. Intenta no pasar de la sonrisa a la seriedad muy rápido, pues parecerá que la estás forzando. La clave está en la naturalidad. 4. Relájate. La postura es importante para mostrar un buen lenguaje corporal, pero no parezcas un robot cuando intentes controlarla. Siéntate recto, pero no seas tan rígido que se note que fuerzas la situación. Relájate y no estés nervioso. Disfruta del momento. 5. Sé tú mismo. No pretendas ser alguien que no eres, porque es posible que se note. Así que sé tú mismo. Esto puede sonar como un tópico, pero es la verdad. Así que intenta no mentir, porque si te pillan, te quedará marcada la imagen de mentiroso. 6. Sé positivo. Tu actitud se muestra en todo lo que haces. Proyecta una actitud positiva, incluso si recibes crítica o estás nervioso. Si tienes una cita con un prospecto, debes pensar que si por alguna razón la situación no sale como deseabas, será un gran aprendizaje. 7. Confía en ti mismo. Este punto reúne todos los anteriores porque si confías en ti mismo, tu lenguaje corporal lo proyecta, sonríes más, das la mano con firmeza, estás relajado, etc. Consecuentemente, no solamente es cuestión de mostrarse relajado de manera forzada, sino que debes valorarte a ti mismo. Si no es así, puede que tengas éxito en el primer encuentro, pero poco a poco tu falta de confianza irá ganando terreno. 8. Sé abierto y humilde. La humildad es uno de los valores que más apreciamos los seres humanos. Intenta no ser arrogante y muéstrate abierto a los demás. Eso crea confianza y un buen rapport. Un gran ego puede crear rechazo, así que si quieres caer bien rápidamente,
Muéstrate como una persona humilde y respetuosa. 9. Destaca tus características. Tenemos algo único que ofrecer. Tal vez seas experto en una rama del conocimiento que genere curiosidad en los demás, o que tengas un gran sentido del humor. Si aún no sabes qué es lo que puedes ofrecer, mejor que hagas un trabajo de autoconocimiento para ti mismo, ahora mismo. Prepárate con los mejores argumentos de ventas. Estudia a fondo las características de tus productos. Empápate de los beneficios que ofrecen tus servicios y recuerda que solo estando tú bien convencido podrás convencer a tu prospecto. 10. Sé empático. Para congeniar con los demás debes ser empático. Esto significa que si observas la situación desde el punto de vista de los demás, estarás más cerca de saber exactamente cómo actuar y dejar una buena impresión en esa persona. Apertura. El vendedor debe despertar interés en el cliente. El vendedor, en toda proposición con el supuesto cliente, debe esmerarse en despertarle el interés por el producto, artículo o negocio que representa y estar muy atento. Para ello es preciso que se desenvuelva con una inteligencia táctica, encontrándose al propio tiempo muy atento a las reacciones de su entrevistado, quien dejará traslucir dichas íntimas reacciones, sea por palabra o por determinados gestos. En tanto el presunto cliente no muestra interés, es decir, mantiene indiferencia frente a los argumentos del vendedor, la operación que se pretende no ha pasado todavía al campo de las posibilidades. La conducta del vendedor debe dirigirse a sacar de la actividad indiferente al comprador. La manifestación mejor y más inequívoca de que se ha logrado buen éxito en este básico propósito es cuando el presunto cliente establece preguntas relacionadas con la proposición que se le presenta. En tanto el comprador se limita a escuchar al vendedor sin hacer interrogaciones, éste no ha llegado aún en su negociación a la fase, digamos, positiva o factible. La habilidad del vendedor consiste en descubrir tan pronto como pueda aquellos puntos o aspectos que sean capaces de llevar al candidato a determinadas preguntas. Ya que en tal caso, celébrese o no la operación, lo cierto es que el vendedor consiguió despertar el interés de su posible cliente y, por supuesto, es difícil ver cerrarse una operación si previamente el cliente no acusó interés en la propuesta. Dejar al cliente amodorrado, con la mente puesta en secretos pensamientos, equivale a una gestión negativa del vendedor que debe ingeniarse para despertarlo y producir una conversación en torno a la negociación que se intenta sellar. El vendedor, una vez conquistado el interés de su candidato, ha abierto de par en par las puertas para poder cerrar la operación que lo ha llevado ante el presunto cliente. Queda a sus facultades y al dominio de la negociación que plantea y defiende la culminación definitiva de la misma. Pero antes, repetimos, es preciso que el vendedor sepa despertar el interés de su oyente. E insistimos sobre este particular por entender que es indispensable y vital, por tanto, nunca suficientemente recalcado. Es preferible, antes que resignarse al silencio de nuestro entrevistado, verlo de lleno en el territorio de la réplica, dispuesto inclusive a desbaratar los argumentos de ventas y también hasta en la situación de negar las bondades o utilidades del artículo, producto o negocio que queramos que adquieran. El buen vendedor ante un cliente hostil tiene mejores oportunidades de vender que frente a un candidato cuidadosamente abroquelado en el frío silencio, indiferente a la palabra y a los argumentos, firme en no mostrar interés por la negociación presentada. Cuando esta etapa se hace a conciencia, correctamente y con tintes casi mágicos, lograremos que el cliente reciba con agrado la argumentación de ventas que conduce a la presentación del producto o servicio. Es decir, ya está bien adoctrinado y listo para recibir la información sobre el producto que habrá de aportarle tan atractivos beneficios. Presentación.
¿Cuándo empieza la venta? Empieza cuando el vendedor tiene que valerse de habilidad y de sus recursos técnicos para despertar en el comprador el deseo de adquirir lo que se le ofrece y anular las objeciones que se presenten a su intento. La mayoría de las veces son aceptadas o rechazadas según ha sido la destreza y la táctica del vendedor. Son muchos los compradores que por desconocimiento, indecisión, titubeos, temor u otras cosas no se resuelven en definitiva en el momento de la compra. Y otros que ni investigan siquiera sobre las ventajas de adquirir determinados productos o servicios. De aquí la necesidad del vendedor experto que sugiere, describe y recomienda. Como todo producto ofrecido exige un desembolso y son contados los que saben exactamente si lo deseado superará el valor o resultados prácticos al precio, es condición generalizada entre el público comprador sentir desconfianza o duda. Ante tal situación es imprescindible demostrar en forma admisible al comprador que el ofrecido es de utilidad y beneficio y que el precio estipulado es inferior al valor recomendado. El esfuerzo del vendedor por persuadir y conquistar la confianza del comprador, si ha sido inteligente, adecuado y sereno, generalmente culmina en la aceptación de la propuesta hecha. Sin empeño, sin paciencia y sin técnica, los resultados serán escasos, por excelente que sea lo ofrecido. Para el que está debidamente preparado y comprende cabalmente su misión en el mundo de las ventas, no hay difíciles ni fáciles, sino muchas personas a quienes se debe visitar y de acuerdo con un plan bien estudiado. Vender es darle a la operación de ventas una fisonomía humana, contribuir a que del contacto establecido entre el comprador y vendedor surjan emociones gratas, impresiones vigorizantes y experiencias útiles. Téngase en cuenta que vender no es una función estática, sino que sin el impulso inteligente se carecerá de fuerza para desenvolverse adecuadamente. La gente en general no compra porque sienta necesidad, sino porque se les estimula e incita a que se den cuenta de ciertas ventajas y posibilidades beneficiosas y se les oriente para que satisfagan su necesidad ya existente. Algunos vendedores hallan difícil que las personas compren porque descuidan avivar en ellas algún interés especial que motive la adquisición de lo propuesto. La venta es un proceso en el que el cliente pasa por una serie de situaciones psicológicas que culminan en el cierre de la operación. La primera de estas etapas es la atención que él nos presenta, poniendo su parte dentro del proceso de comunicación necesario en la venta. Si el cliente no nos escucha, si no nos oye, no hay venta. Para tener éxito en la venta, debemos captar la atención del cliente. Nuestra presentación estandarizada nos proporciona la mejor manera de conectarnos directamente con los intereses del cliente, pues al estar en presencia de él ya tenemos un perfil muy completo de la personalidad, características y necesidades de nuestro presunto comprador, debido principalmente a la información proporcionada por la persona que nos refirió. Y desde el inicio de la presentación nos proporciona un tema de conversación que en otras circunstancias podría iniciarse con una pregunta, una afirmación sorprendente, con una frase que llame la atención al cliente, un cumplido o con la noticia de actualidad. Todo vendedor debe tener un mínimo de ideas capaces de llamar la atención del cliente y de las que pueda derivar lógicamente la presentación de nuestro producto. Para que el cliente concentre su atención, dejando a usted al menos momentáneamente de pensar en aquello que lo tiene ocupado, es conveniente seguir las siguientes reglas. Regla número 1. Cuide su aspecto personal. Procure que su aspecto corresponda al de una persona digna de ser escuchada. Número 2. Al comenzar a hablar, nunca lo haga con temor a vacilaciones. Es conveniente preparar con sumo cuidado las observaciones que usted hará al cliente en la siguiente presentación para captar su atención. No debemos confiarnos de nuestra inspiración momentánea. Debemos ensayar nuestras presentaciones estandarizadas. 3.
Consiga que el cliente diga sí a las ideas que le servirán como argumento de ventas cuando entre en materia. Logrando que el cliente diga sí a nuestras aseveraciones, lo prepararemos para que al cierre diga sí. Inyectamos positivismo en el cliente, llevamos el agua a nuestro molino.